Nada sobre nosotros sin nosotros. Es una frase que resuena fuerte, ¿no? Ujú, sí, totalmente. Casi se siente, ¿eh? El peso de la historia que tiene detrás. Claro. Encierra como toda una filosofía, ¿verdad? Toda una lucha del movimiento por los derechos de las personas con discapacidad. Totalmente. Es que cristaliza una demanda. Bueno, una demanda fundamental. Dejar de ser como objetos de políticas, ¿no? Para ser protagonistas. Protagonistas de sus propias vidas y, claro, de las decisiones que les afectan directamente. Justo. Y ahí, justamente ahí, es donde nos vamos a meter hoy. A ver qué significa realmente esa participación. Especialmente cómo las organizaciones de personas con discapacidad tienen que involucrarse en aplicar y vigilar la Convención de la ONU sobre sus derechos. Perfecto. Y para esta charla nuestro material de base es, bueno, es un documento denso, hay que decirlo, pero clave. La Observación General número 7 del Comité de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. La número 7, sí, del 2018. Exacto, del 2018. Y viene como a aclarar qué se espera de los estados, ¿no? De los que firmaron, sobre dos artículos que son centrales en la Convención. El 4.3 y el 33.3. Así es. Y la idea hoy no es solo como desglosar el documento, que bueno, es importante, sino más bien entender por qué es tan importante esta participación. ¿Qué implica en la práctica, según la ONU? Y bueno, ¿qué pasos concretos deberían dar los estados para que esto funcione? Para que no sea solo... Papel mojado. Exacto, que no sea letra muerta, que vaya más allá de una simple formalidad. Muy bien. Pues entremos en materia. Hay algo que me llama la atención desde el principio, y que la observación menciona, y es que las propias personas con discapacidad fueron clave en la negociación, en la redacción misma de la Convención. Eso no es muy común en tratados internacionales, ¿o sí? No, para nada común. Y fue decisivo, ¿eh? La observación subraya justo eso, cómo esa participación directa mejoró muchísimo la calidad, la pertinencia del texto final. Claro. Marcó un antes y un después. Un cambio de paradigma realmente. Se pasó de ese enfoque, digamos, médico o asistencialista, donde los expertos decidían para las personas con discapacidad. Desde arriba, digamos. Exacto, a un modelo basado en derechos humanos, donde ellas son reconocidas como sujetos con derecho a decidir junto con los demás sobre los asuntos que les afectan. Es el nada sobre nosotros sin nosotros, hecho principio jurídico. Y aunque, bueno, la idea de participación ciudadana ya está en otros lados, ¿no? La Declaración Universal, otros pactos. Aquí en la Convención parece que le dan un estatus como más fuerte. Una obligación concreta. Exacto. Lo eleva. Ya no es solo un principio general, es una obligación jurídica clarísima y transversal para los estados. Por un lado, el artículo 4.3 pide consultas estrechas y colaboración activa. Esa es la frase clave. Esa es. Con las personas con discapacidad a través de sus organizaciones, en todos los procesos que les puedan afectar, leyes, políticas, todo. Y por otro lado, el artículo 33.3 exige su participación plena en el seguimiento, en la vigilancia de cómo se aplica la Convención en cada país. No es una sugerencia, es un mandato. Suena muy bien, la verdad, pero La propia observación general admite que, bueno, del dicho al hecho, hay un trecho, sí. reconoce que la aplicación real por parte de los estados muchas veces se queda corta. Ahí está el meollo del asunto, ¿no? Sin duda, es el gran desafío. Pero es vital insistir, porque los beneficios de que participen de verdad son enormes. A ver, cuando las políticas se diseñan tomando en cuenta la experiencia vivida, el conocimiento directo de las personas con discapacidad, Simplemente funcionan mejor. claro, son más eficaces, son más justas, mejora la gobernanza, se ajustan a las necesidades reales y al final fortalecen la sociedad entera. Es como invertir en inteligencia colectiva, ¿no? Totalmente. Ahora, un punto que la observación se esfuerza mucho en aclarar es a quién hay que consultar. Porque no vale cualquier entidad que trabaje con la discapacidad. Habla muy específicamente de organizaciones que representan a las personas con discapacidad. ¿Qué quiere decir eso exactamente? Esa es una distinción clave y a veces genera debate, ¿eh? El comité diferencia muy bien entre organizaciones de personas con discapacidad, las famosas OPDs, y organizaciones
para personas con discapacidad. Ajá. ¿Cuál es la diferencia? Las OPDs son aquellas que están dirigidas, gobernadas y controladas mayoritariamente por las propias personas con discapacidad. La agenda la marcan ellas, su voz es la que cuenta. Las organizaciones para, en cambio, suelen ser más bien proveedoras de servicios o grupos de defensa, donde las personas con discapacidad, bueno, no necesariamente llevan el timón. Y me imagino que la diferencia es importante porque puede haber, no sé, conflictos de interés. Precisamente, justo eso. Imagina una organización que gestiona residencias, por decir algo. Puede tener un interés, digamos, institucional en mantener ese modelo, y eso puede chocar de frente con el derecho a la vida independiente que defienden las OPDs. Claro, tiene sentido. Por eso, la observación es muy clara. La consulta prioritaria tiene que ser con las OPD, porque representan la voz directa, la voz auténtica del colectivo. Entiendo. ¿Y cómo se distingue esto de la sociedad civil en general? Porque el artículo 33.3 habla de que participe la sociedad civil en el seguimiento. Buena pregunta. Las OPD son un tipo específico de organización de la sociedad civil, de OSC, pero tienen un rol protagónico, prioritario, en los temas de discapacidad, justamente por esa representatividad directa. ¿Ok? Esto no quita que otras OSC de derechos humanos, de infancia, de mujeres, qué sé yo, participen en el seguimiento general de la Convención, como dice el 33.3. Todas pueden y deben. Pero en lo que toca específicamente a la discapacidad, la voz principal, la que debe tener más peso, es la de las OPD. Vale, queda claro. ¿Y qué define a una OPD según estas directrices? Más allá de que estén dirigidas por personas con discapacidad. La observación da varias características clave. Primero, su objetivo principal es actuar colectivamente, promover, defender los derechos. Segundo, suelen ser independientes de gobiernos y partidos políticos. Importante eso. Sí. Tercero, deben reflejar la diversidad del colectivo. No solo un tipo de discapacidad, sino también considerar género, edad, etnia, identidades diversas. Y cuarto, bueno, pueden operar a nivel local, nacional, internacional. Y pueden ser organizaciones solas, o coaliciones, o redes paraguas, como se les llama. Justo, menciona varios tipos, como esas organizaciones paraguas o las de autogestores. ¿Qué papel juegan cada una? Las paraguas son coaliciones, buscan una voz más unificada. Y eso es útil para dialogar con el Estado, por ejemplo. Pero, ojo, el comité advierte que no deben monopolizar la representación. Ah, mira. Claro, no deben impedir que organizaciones más pequeñas o de un grupo específico participen también directamente. Y las de autogestores son vitales, especialmente para personas con discapacidad intelectual o psicosocial, o que han estado institucionalizadas. Son clave para que desarrollen y expresen su propia voz, sus propias decisiones. Tiene lógica. También reconoce el rol de apoyo de las organizaciones de familiares, por supuesto, pero siempre subordinado a la voluntad y la autodeterminación de la persona con discapacidad. Y pone mucho énfasis en las organizaciones específicas de mujeres y de niños, niñas y jóvenes con discapacidad. Sus voces, a menudo, quedan doblemente invisibilizadas. Esa diversidad es un tema que vuelve y vuelve. Volviendo al artículo 4.3, a eso de la consulta estrecha y colaboración activa. ¿Qué tan amplio es eso? ¿Solo afecta a leyes que digan discapacidad en el título? No, para nada. El alcance es amplísimo. Se aplica a cualquier medida, sea una ley, una política pública, un presupuesto, un programa, cualquier cosa que pueda afectar directa o indirectamente a las personas con discapacidad. La interpretación tiene que ser expansiva. ¿Nos das algún ejemplo para entender esa amplitud? ¿De lo directo y lo indirecto? Claro. Medidas directas serían las obvias, ¿no? Una ley sobre accesibilidad universal, por ejemplo. O una reforma del sistema de pensiones de invalidez. O un plan para sacar a la gente de las instituciones. Ok, eso está claro. SIDA. O una ley de acceso a la justicia que no incluye intérpretes de lenguas de señas. O los presupuestos generales del Estado, fundamental. O una política educativa o sanitaria general que no tiene un enfoque inclusivo. Todas esas requieren consulta. Entendido. Y la observación insiste mucho en que esto no puede ser un trámite de último minuto, ¿verdad? Como para cumplir nomás. Exacto. Es categórica en eso.
La consulta debe empezar en las fases iniciales, en las tempranas, cuando se está diseñando la medida, y debe seguir durante todo el proceso, influyendo en el resultado final. O sea, no es un sello al final. No, debe ser un proceso sistemático, abierto, transparente, con tiempos razonables y, esto es crucial, tiene que ser sustantivo. No alcanza con una reunión para informar y listo. Primero, sí, acceso completo y a tiempo a toda la información importante. Y además, en formatos accesibles, braille, lectura fácil, lengua de señas, formatos digitales que sirvan. De todo. Ajá. Segundo, que se dé espacio real para discutir, para debatir, para deliberar. Y tercero, algo fundamental que muchas veces se olvida: la obligación de las autoridades de dar retroalimentación a las OPDs. Retroalimentación. ¿Cómo así? Explicarles qué hicieron con lo que propusieron. Justo eso. Informar sobre los resultados de la consulta, explicar cómo se tomaron en cuenta las opiniones de las OPDs, y si alguna propuesta importante no se adoptó, bueno, justificar por qué. Ah, eso es clave. Es clave para evitar el tokenismo, ¿viste? Esa consulta solo para la foto. Y para construir una relación de confianza, de respeto mutuo. Y debe incluir a todos, ¿no? Sin dejar a nadie afuera por su tipo de discapacidad, sea intelectual, psicosocial o por otros motivos de discriminación. Y mencionaste antes a los niños y niñas. Correcto. Inclusividad total. Sin discriminación de ningún tipo. Y sí, hay un reconocimiento muy explícito de la necesidad de consultar a niños, niñas y adolescentes con discapacidad. Claro, adaptando los métodos a su edad, a su madurez, a través de sus propias organizaciones o las que los apoyan. Su mirada es única, es indispensable. Bien, eso cubre la consulta general del 4.3. ¿Y cómo se aplica esto al seguimiento concreto de la convención en cada país? Eso que aborda el artículo 33. Bueno, el artículo 33 arma como una estructura para la aplicación y el seguimiento. Primero, le pide a los estados, en el 33.1, que tengan puntos de coordinación dentro del gobierno. Y el comité recomienda que las ONPD estén formalmente representadas ahí. Ok, dentro del gobierno. Luego, en el 33.2 exige que haya un marco independiente para promover, proteger y supervisar la aplicación. Piensa en las defensorías del pueblo o las instituciones nacionales de derechos humanos, ese tipo de organismos. Entiendo, un órgano de control independiente. Exacto. Y ahí es donde entra el rol de la sociedad civil, en el 33.3. Este párrafo obliga a los estados a asegurar que la sociedad civil, y particularmente dice, las personas con discapacidad y las organizaciones que las representan, estén involucradas y participen plenamente en ese proceso de supervisión independiente. O sea que las OPD tienen que estar también en la vigilancia. Tienen que estar, de nuevo, no es una opción, es una obligación del Estado asegurar esa participación activa en la vigilancia, en ver si se cumple o no la convención. Pero claro, participar lleva tiempo, recursos, a veces se necesitan conocimientos técnicos, ¿no? No alcanza con decir vengan, hay que dar herramientas. Totalmente. Por eso la observación es muy clara. Los estados deben apoyar activamente y financiar el fortalecimiento de la capacidad de las OPDs, para que puedan cumplir bien ese rol de supervisión. Financiar. Sí, financiar. Cubrir costos de accesibilidad, por ejemplo. Pagar intérpretes de lengua de señas si hacen falta, materiales en lectura fácil, transporte accesible y también formación, capacitación. Darles recursos para que puedan participar de verdad. Entonces, si juntamos todo esto que venimos hablando, ¿qué tendrían que estar haciendo los estados concretamente para cumplir bien con esta obligación de participación? La observación les da como una hoja de ruta, me imagino. Sí, es bastante detallada. Podríamos agrupar las obligaciones como en varios bloques, ¿te parece? Dale, perfecto. Primero, lo fundamental. Tiene que haber un marco legal y político. Leyes, políticas claras que obliguen a la consulta. En todos los niveles de gobierno, nacional, local. Y con procedimientos claros, públicos, accesibles. Que no quede a voluntad del funcionario de turno. Bien, la base legal y política. Después, imagino, vienen como los habilitadores, ¿no? Lo que hace posible la participación. Exacto. Ahí entra sí o sí asegurar la accesibilidad universal en todo el proceso. Las reuniones, los documentos, la información en Internet, todo tiene que ser accesible. Física, comunicacional, digitalmente.
y dar los ajustes razonables que hagan falta, intérpretes, lectura fácil, lo que sea. Fundamental. También es clave la financiación. Tiene que ser adecuada, sostenible y que vaya directo a las OPD, que les permita cubrir gastos básicos para funcionar, para ser autónomas y que priorice la defensa de derechos, no tanto la prestación de servicios. Y además, facilitarles el acceso a otras fuentes, como la cooperación internacional. ¿Y mencionaste la capacitación también? Sí, el fortalecimiento de capacidades. Tanto para las OPD, darles formación en derechos humanos, en cómo incidir en políticas, en gestión, como para los propios funcionarios públicos, que también necesitan entender cómo hacer estas consultas bien. Ok, tenemos la base legal, los medios. ¿Qué hay de la integridad del proceso en sí? ¿Cómo se asegura que la consulta sea genuina? Ese sería el tercer bloque, importantísimo. Requiere transparencia total, acceso a la información a tiempo. Exige que la consulta sea temprana y continua, como dijimos. Que no sea al final. Que no sea final. Demanda una consideración debida de las opiniones. O sea, escuchar activamente, tomar en serio lo que dicen, que se noten las decisiones finales. Y, lo que recalcamos antes, la retroalimentación obligatoria. Explicar qué se hizo con las propuestas y por qué. Es el antídoto contra el consultar por cumplir. Me quedan dos aspectos que también mencionaste antes y que la observación recalca: la diversidad y la protección. Exacto. El cuarto bloque sería asegurar la representatividad, que participen OPDs que reflejen la enorme diversidad que hay dentro del colectivo de personas con discapacidad. Mujeres, niños, niñas, personas con discapacidad intelectual, psicosocial, sensorial, personas indígenas, migrantes. Hay que buscar activamente esas voces que a menudo quedan más silenciadas. Buscar la pluralidad de voces. Eso. Y quinto, y no menos importante, la protección. Los estados tienen que garantizar que las OPD y sus miembros puedan hacer su trabajo de defensa de derechos sin miedo. Sin miedo a intimidaciones, acoso, a represalias. Un punto muy sensible en muchos lugares. Lamentablemente sí. ¿Y si nada de esto se cumple, hay alguna forma de reclamar, de exigirlo? Sí, el último punto que menciona la observación es la rendición de cuentas. Pide que existan mecanismos de sanción efectivos si no se cumple y recursos legales accesibles para las OPD, incluyendo la posibilidad de acciones colectivas, para cuando los estados fallen en su deber de consultar. Es un entramado bastante completo de obligaciones, la verdad. Y es interesante cómo la observación conecta este derecho a participar con casi todos los demás derechos de la Convención. No es algo aislado. No, para nada. Es que la participación, que está como principio general en el artículo 3, es como la llave maestra, ¿sabes? Abre muchas otras puertas. Es totalmente transversal. Claro. Es imposible garantizar de verdad la igualdad y no discriminación, que es el artículo 5, o los derechos específicos de las mujeres, artículo 6, y de los niños y niñas, arte 7, con discapacidad, si ellos y ellas no participan activamente cuando se diseñan las medidas. Y ahí es donde se pone realmente interesante. Por ejemplo, mencionaste el vínculo con el derecho a la capacidad jurídica, el artículo 12. Fundamental. La observación lo dice clarito. Que a una persona le nieguen su capacidad jurídica, algo que todavía pasa mucho, especialmente con personas con discapacidad intelectual o psicosocial, no puede ser excusa para no dejarla participar. Al contrario, su participación es clave para cambiar esas leyes y asegurar sistemas de apoyo para que tomen sus propias decisiones. Y así podríamos seguir, ¿no? Con el derecho a vivir de forma independiente, artículo 19. El acceso a la justicia, artículo 13. La educación inclusiva, artículo 24. Exactamente. A ver, ¿cómo diseñas un buen plan para que la gente salga de las instituciones si no hablas con quienes están o han estado allá adentro? Imposible. ¿Cómo garantizas que los juzgados sean accesibles si no consultas a usuarios con distintas discapacidades? ¿Cómo creas escuelas que sean de verdad inclusivas sin escuchar a los estudiantes, a las familias, a los docentes con discapacidad? Y lo mismo aplica al empleo, artículo 27, a la protección social, artículo 28, a la participación política, artículo 29. Hasta cómo se juntan los datos, artículo 31, o a la cooperación internacional, artículo 32. La participación es como la savia que nutre el ejercicio real de todos los demás derechos. Queda clarísimo entonces. Si tuviéramos que
que destilar la esencia de todo este análisis sería que la consulta estrecha, la colaboración activa con las personas con discapacidad a través de sus organizaciones, no es un favor, no es un gesto de buena voluntad, ni una opción política que un gobierno toma o deja. No. Es una obligación jurídica, vinculante para los estados, que sale directamente de la Convención. Es eso, exactamente. Y es también el reconocimiento de un derecho humano fundamental, el derecho a participar en las decisiones que afectan tu propia vida. Y si lo miras desde un punto de vista práctico, es la condición necesaria para que las políticas públicas sirvan, para que sean eficaces y respeten la dignidad y los derechos de todas las personas. No se puede legislar ni gobernar sobre la discapacidad dando la espalda a la realidad, a la experiencia de quienes la viven. O sea que, además del imperativo legal y ético, este enfoque simplemente lleva a mejores resultados. Claro. Reconoce la experiencia, el conocimiento que da la experiencia vivida, mejora la gobernanza y ayuda a construir sociedades más justas, más inclusivas para todos. Exactamente. Se trata de pasar del para al con. Es una transformación profunda en la forma de entender la discapacidad y la ciudadanía misma. Bueno, para ir cerrando, lancemos una reflexión final. La observación detalla un montón de obligaciones para superar barreras que son obvias. Falta de leyes, falta de plata, falta de accesibilidad. Pero si pensamos en la práctica, incluso donde ya existen mecanismos formales de consulta, ¿cuáles podrían ser esos obstáculos como más sutiles, más culturales quizás, que hacen que esa participación, aunque exista, no siempre se traduzca en una influencia real en las decisiones finales? Esa es la pregunta del millón, ¿no? Es complejo. Podríamos pensar, por ejemplo, en la inercia de las burocracias. El típico siempre se hizo así. Claro, la resistencia al cambio. O en actitudes paternalistas, que a veces ni son conscientes, que llevan a escuchar por cortesía, pero sin tomar en serio de verdad las propuestas. Quizás también la dificultad de traducir lenguajes muy técnicos o procesos administrativos complejos para que la participación sea realmente informada para todos y todas. La brecha de información o de lenguaje técnico. Exacto. O la simple asimetría de poder que siempre existe cuando se sienta la sociedad civil a hablar con el Estado. Es difícil. La pregunta es, ¿cómo pasamos de cumplir el trámite de marcar la casilla de consulta realizada a asegurar que esa voz diversa, esa experiencia directa, tenga un peso real en la balanza, que de verdad transforme las políticas, las prácticas? Ahí sigue estando el desafío, ¿no?